noches, Eneas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Pero muy bien, la verdad bien. que muy bien, muy bien. Bueno, un gusto conocerte. Lo mismo digo, la verdad que un gusto, y bueno, y Enca- muchas gracias por la invitación, realmente eh, muy interesante el tema que vamos a conversar esta noche, ¿verdad? Así es. Bueno, eh, para mí un gusto conocerte. Yo soy Ricardo Caíto, así me conocen, Leconte. Soy de Corrientes. Soy Ujú. de la Fundación Club de la Libertad. Habrás hablado con Alberto para llevar adelante este conversatorio, una nueva modalidad que empezamos a aplicar desde el mes de marzo, producto de este distanciamiento social que estamos obligados. Así que bueno, de ya que un gusto tenerte con nosotros. Te hago una pregunta, ¿sos de la Argentina? ¿Sos Sí, argentino? soy de Rosario, de Santa Fe, exactamente. Sí, sí. Ah, qué bien. Y tú trabajás en una fundación, sos presidente de una fundación que se llama Thomas Jefferson, un instituto. Exacto, una fundación de los Ujú. Estados Unidos y bueno, lo que pasa es que yo 20 años de experiencia de trabajo la tengo en Washington, precisamente, Washington, D.C. Ajá. Y precisamente siempre he trabajado para promover la libertad, ¿verdad? En las Américas y en el pasado, digamos, también entre la comunidad hispana de los Estados Unidos. Así que bueno, un Ah. poco por ahí viene mi expertise. Sí, sí, sí. ¿Siempre con esta fundación, con este instituto, con Thomas Jefferson o estuviste No, con alguna he otra? estado en Estados Unidos, he estado con dos organizaciones antes, Atlas Network, Ujú. que antes se llamaba Ajá. Atlas Economic Research Foundation, donde estuve Sí. 6 años, y después con ACER, donde estuve 13 años, exactamente. Eh, Aproveché también Ujú. para estudiar en los Estados Unidos. Yo había estudiado ya contador, digamos, en la UCA de Económicas, acá en Ajá. Rosario, y en Estados Unidos Ujú. estudié lo que se llama International Studies, que es algo bastante similar a relaciones internacionales, digamos. Claro. Y Sí. después hice un programa de posgrado latinoamericano de Law and Economics. Así que, bueno, mi pasión es América Latina, el continente, y bueno, mi experiencia de Ajá. trabajo en Estados Unidos me ayudan a entender un poco el fenómeno, digamos, que se está viviendo en estos momentos, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Bueno, sobre eso queremos que nos expliques un poco. Pero ahora estás en Rosario, decís, ¿verdad? En Hola. cuarentena como todo el mundo. Ajá. Sí. ¿El instituto funciona en Rosario o tiene sede en Norteamérica? No, el instituto está creado en Arlington, Virginia, que queda precisamente a 10, Ajá. 15 minutos del centro de Washington. Y bueno, y Sí. fue abierto no hace muchos meses, así que bueno, ya estamos planificando un poco la apertura de una oficina física allá. Ujú. Igual tenemos un equipo de trabajo conformado por gente del norte de América Latina, del centro y del sur, con lo cual la idea es un poco cubrir todo el continente con la variedad Ujú. de personas que colaboran con nuestro equipo, ¿no? Así que ¿Cuál, cuál realmente, sería, cuál, cuál sería la actividad del instituto? bueno, básicamente promover lo que serían los mercados libres, ¿no? Una sociedad de personas Ajá. libres y responsables, digamos, en el continente. Sí. Y básicamente lo que es el Estado de Derecho, o sea, el respeto de las instituciones vigentes en cada país, y bueno, y la prosperidad a través de la libre empresa, ¿verdad? Eso es un poco lo que Claro. nosotros trabajamos. Ujú. Sí. Y hacer, dijiste que con la Fundación Hacer, lo que Ujú. buscaban era orientar a los latinos que se incorporaran a la fuerza laboral en Norteamérica. ¿Algo así dijiste? Claro, bueno, en realidad hay de todo, ¿no? Hasta incluso hay Ajá. indocumentados en Estados Unidos viviendo. Sí. Con hacer lo que trabajábamos era América Latina por un lado y por otro lado latinos en Estados Unidos, todos. Ajá. No solamente a los que de alguna manera iban a estudiar o a trabajar, sino también los latinos que hace exactamente, a ver, más o menos, ¿no? Te doy un cálculo, 7 años, Ujú. 8 años pasaron a ser la primera minoría de los Estados Unidos, ¿no? O sea, más que los afroamericanos. Con Mirá. lo cual, digamos, eso tiene un impacto muy importante en el grupo, claramente. Un impacto Claro. económico, porque los latinos consumimos mucho más de lo que ahorramos, así que, eh, Sí. digamos, por eso es que se da el fenómeno que llamás por teléfono a cualquier empresa grande en Estados Unidos,
Y en el menú te sí. van a dar la opción siempre, hables con la empresa que hables, no importa qué tan grande sea, siempre te van a dar la opción de entender el menú en español y que te atiendan en español. Precisamente por Mirá, el poder de compra de los latinoamericanos, ¿no? En Estados Unidos, claramente. mirá qué bien. Y bueno, yo les recuerdo a los amigos que se van conectando que estamos en un nuevo conversatorio del Club de la Libertad de Corrientes. Estamos con me dijiste contador y también ¿qué estudios hiciste en Estados Unidos? International Studies es una cosa Ajá, similar a relaciones internacionales. Sí. está bien. Y que el señor es Eneas Biglione y con él vamos a hablar de la importancia de este tiempo clave de las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales que se van a desarrollar en noviembre de este año. Y bueno, unas elecciones más que particulares, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos podés decir al respecto? Al principio de año parecía que Ujú. Trump iba hacia una reelección segura y hoy creo que Sí. eso ha cambiado. No sé si es así, cuáles son los números, cuáles son las perspectivas, ¿qué nos podés contar? Sí, yo la verdad es que de encuestas yo prefiero no hablar, porque si te fijas, ¿No? nadie le pegó Sí, en la así anterior es. reelección, nadie le pegó, o sea, absolutamente ninguna encuestadora oficial dijo que ganaba Trump, aparte por el Ah, porcentaje enorme que ganó. Eh, sí, a ver, las elecciones son el 3 de noviembre de este año, ¿verdad? ajá, Y se sí, estarían, digamos, enfrentando precisamente el presidente Donald Trump con 73 años con Mike Pence, ¿no? Por el Partido sí. Republicano, y el candidato Joe Biden, que todavía no sabe con quién va en la fórmula, lo va a Ujú, tener, me imagino, determinado en breve, que tiene la friolera de 77 años. O sea, si Trump te parecía una persona muy mayor, digamos, Biden sí, está grande, grande, digamos, y de hecho, si tuviera sí. la posibilidad, que yo creo que no la tiene, o sea, me adelanto un Ujú, poco a lo que va a venir después, de acceder a la presidencia, digamos, sería el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? ajá. Entonces, haciendo un Eh, poquito de historia, a ver, en la anterior elección, digamos, Trump no es que solamente ganó las elecciones como presidente. Acordate que sí, obtuvo mayoría en ambas cámaras para el Partido Republicano sí, y al mismo tiempo obtuvo, poniendo un juez que estaba faltando, mayoría en la Corte Suprema de Justicia, mayoría republicana o conservadora, como la quieras llamar. sí, Con sí, lo sí. cual, por eso te digo, a mí el tema de las encuestas, viste, o sea, como está tan politizado, algo que está Sí. pasando mucho en los Estados Unidos, que yo todos los años que vivía allá realmente no se veía y es precisamente como que se ha ido latinoamericanizando la política. O sea, cada día los Ujú, partidos tienen como una visión más diferente, ¿no? Cuando yo llegué a Estados Unidos, no había diferencias, digamos, enormes entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Esa es la verdad. O sea, ajá, coincidían en un montón de temas, sobre todo lo que es institucional, ¿no? Todo lo que es respeto a la Constitución. Eh, ambos podíamos decir que de alguna manera respetaban la libre empresa, quizás los republicanos un poquito más a favor, pero los demócratas, ujú, digamos, siempre fueron respetuosos. Hoy en día creo que empiezan a quedar dudas, sobre todo viendo algunos de los miembros jóvenes o nuevos del Partido Demócrata. Y la realidad sí, es que, bueno, se ha ido polarizando todo, esa es la realidad. O sea, hay varios claro. temas, digamos, que podríamos tocar actuales de los Estados Unidos que te demuestran, digamos, que hay un país dividido, esa es la verdad. Ujú, sí. Y ahora algún tema que me gustaría hablar un poquito más adelante, porque todavía no es tiempo me parece, es el tema Decime. del el legado de Obama, que realmente es un poco el que Joe Biden promete, digamos, continuar o llevar adelante. Es decir, la campaña de Joe Ajá, Biden, la verdad que es muy poco innovadora. Básicamente lo que él propone es seguir adelante con los planes de Obama, que la verdad han sido mucho más, digamos, nefastos de lo que mucha gente piensa fuera de los Estados Unidos. ajá. Nos gustaría que nos explique, porque la imagen de Obama es Ujú. de un presidente exitoso que se ha retirado de la presidencia con buena imagen. Sí, Así se ve en la Argentina, que sabemos que aquí los números son más favorables al pensamiento del Partido Demócrata que al pensamiento del Partido Republicano. Por lo menos es una impresión que yo tengo.
Entonces me gustaría que luego Sí, nos mi explique con impresión respecto a sobre ese los tema. argentinos es que la amplia mayoría son antiamericanos. O sea que realmente si a los Estados Sí, Unidos no les fuera tan bien, digamos, estarían felices de escuchar esa noticia, ¿no? sí, Recordemos el sí, 11 de así es. septiembre, la cantidad de madres de Plaza de Mayo y demás celebrando los ataques terroristas en los Estados Unidos. Eso no fue hace Sí. miles de años, ¿no? Fue hace muy poco, la No, bueno, verdad. pero ese es un Eh, sector, yo creo, muy radicalizado de la política argentina. No creo que el argentino haya estado contento con lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Esté de Sí, acuerdo o no con la de política acuerdo. norteamericana. Todos estén de acuerdo con lo que estén, digamos, todos se encuentran de vacaciones en Orlando viendo al ratón Mickey, ¿no? O sea, esa es una realidad. Digamos, Totalmente. kirchneristas y macristas, liberales, conservadores, Todos. todos nos encontramos en los Estados Unidos de shopping, ¿verdad? Porque es conveniente, Así es, precisamente. por supuesto. Ahora, Obama, digamos, esto te voy a dar mi Ujú. opinión personal, o sea, no necesariamente es la visión oficial del Thomas Jefferson Institute, pero te quiero decir que Obama realmente hizo historia, Ujú. fue el primer presidente afroamericano, o negro, como lo quieran decir, no, o sea, dicho Sí, simplemente como una descripción del color de la piel, claro. y la realidad es que eso demuestra precisamente que los Estados Unidos no es un país racista, ¿sí? Por si vamos a hablar después, más tarde, de Sin George duda. Floyd. Sí. Entonces, porque, digamos, lo primero que a mí me pasa cuando escucho canales de televisión por América Latina diciendo que el racismo de Trump y el racismo de los Estados Unidos, yo siempre, digamos, me gustaría entrevistarme con esas personas y preguntarles cuántos presidentes negros han tenido en sus países, ¿no? Como para decir, bueno, ustedes han dado el Claro. ejemplo, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos sí ha dado el Sí. ejemplo. Obama llegó a la presidencia. Igual Obama no era precisamente una persona pobre, sino que realmente una persona que tuvo muy buena educación, de la zona de Chicago, precisamente. Y Ujú. bueno, y realmente llegó a la presidencia con una agenda muy ambiciosa, muy diferente a lo tradicional. eh, y creo yo que, por ejemplo, la estatización de alguna manera de la salud a través del Obamacare o Medicare, como Ujú. lo quieran llamar, Sí. Obamacare le decían a la reforma precisamente del Medicare, que él tantas veces dijo que era opcional y finalmente en televisión terminó aceptando que era obligatorio, que los americanos tenían que salir del sistema de salud privado para pasar a un sistema de salud público compulsivo. Bueno, Ajá. todo eso yo creo que va en contra, digamos, de la naturaleza, digamos, libre de los Estados Unidos. Sin duda. Eh, Tuvo varios acuerdos internacionales, digamos, por decirlo menos, digamos, que son cuestionables. Por ejemplo, el caso del acuerdo con Irán, que básicamente les dio un montón de dinero de los contribuyentes americanos, Sí. con el objetivo de que ellos desactivaran los programas de proliferación de armas de destrucción masiva, como son las armas atómicas. No lo Ujú. hicieron, el dinero lo aceptaron y lamentablemente ese dinero fue a parar a manos de grupos súper peligrosos, terroristas, Claro. Sí. eh, porque el Estado iraní lamentablemente auspicia la existencia de esos grupos y su operación, digamos, alrededor del mundo. Trump hizo Sí. exactamente lo contrario, llegó y dijo que el tratado que se había hecho con Irán había sido lamentable y que realmente él rompía las condiciones digamos, bajo las cuales se habían firmado, precisamente por entender que Irán no había mostrado buena fe y al mismo tiempo no había cumplido con lo que supuestamente se había comprometido con Obama, ¿no? Claro. Otro tema fundamental es el tema de que para nosotros como latinoamericanos, digamos, quizás es importante recordar, es el tratamiento que se le dio a Cuba. Vos sabés precisamente que Cuba Sí. es una dictadura que tiene más de 60 años de existencia. Así eh, es. y lamentablemente Obama lo que hizo fue darle, digamos, oxígeno a la economía desvencijada de Cuba, que en ese momento se había quedado sin los petrodólares de Venezuela. Y Claro. Obama lo que hizo fue lograr que muchos turistas americanos que tenían prohibido viajar a Cuba en el pasado, por lo menos desde los Estados Sí. Unidos, algunos triangulaban el vuelo, digamos, yo digo porque conozco casos personales de conocidos que lo hacían así, o sea, ¿Qué lo iban a Cuba hicieron? igual. Ujú. Sí, y los Sí. cubanos no les firmaban el pasaporte ni les sellaban nada para que no se supiera que habían estado en Cuba. Ajá. Lo interesante es que, bueno, Trump, digamos, y eso es parte, digamos, de lo que me gustaría hablar de él como legado importante. Sí.
Sí, Trump se da cuenta, o sea, no se deja engañar por ninguna de las dictaduras, ni la de Venezuela, ni la de Cuba, ni la de Nicaragua, ni las futuras dictaduras que vamos a tener en el continente americano en breve, ya se están notando. sí. Realmente es una persona que le da un rol muy importante a América Latina. Obviamente que es un win-win situation, ¿no? Es una situación ganar-ganar, desde el punto de Sí, vista que no es que nos viene a regalar nada, ¿no? En el combate, digamos, a lo que sería el narcotráfico y el accionar de organizaciones terroristas en América Latina, sino que lo hace precisamente porque le conviene a los Estados Unidos de América. Y como tiene que ser, ah, digamos, nos ayuda ayudando a su sí, gente, lo que es correcto, digamos, para un presidente. Ese es el rol de un presidente en un país. lógico, Eh, sí. y bueno, y lamentablemente también 8 años de gobierno de Obama y tampoco el PBI, digamos, creció de manera tan espectacular, ¿no? El Ajá, verdadero crecimiento espectacular fue precisamente el de Donald Trump, que creció el 25% del Producto Bruto de los Estados Unidos en casi 4 años, sí, porque estamos en 3 años y algo, ¿no? sí. Ahora, Y tenía, eh, sí. sí, no, adelante, adelante. No, no, y tenía récord también de el menor porcentaje de desempleo creo que en los últimos 60 años o algo así, venía con crecimiento económico hasta febrero. Es Trump. así, ¿no? Trump, sí, Sí, Trump. sí, 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 los números Ujú. macro de los Estados Unidos es increíble cómo cambiaron. De hecho, hay gente que está Claro. ahora repitiendo como loros, ¿no? En canales de televisión que realmente hacen muy poco análisis y, Ujú. y están diciendo ahora que la crisis del coronavirus, el lockdown, ¿no? La cuarentena, como decimos nosotros, Sí, Estados Unidos va a caer el 6% del PBI. Aumentó el 25% del PBI, un cuarto claro, del claro. PBI de los Estados Unidos aumentó con Trump. ¿Qué les puede preocupar que les baje Sí, el 6%? O sea, claro. todo es política. O sea, Totalmente. si te das cuenta, nos están hablando como si fuéramos infradotados los latinoamericanos, ¿no? Porque nos dan un montón Sin de duda. mensajes que los analizamos con las pobres visiones que tenemos de nuestra visión institucional, acostumbrados a que Sí, el presidente se haga responsable de todo, cuando hay un claro. montón de temas que en los Estados Unidos el presidente no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, no puede meterse con el sistema de justicia, en el caso de George Floyd, y tampoco Claro. tiene la obligación, digamos, de encargarse, digamos, de la cuestión del coronavirus, que en realidad es un rol de los gobernadores, según la Constitución de los Ujú. Estados Unidos. Entonces, a nosotros, como estamos acostumbrados a que todo sea presidencial, entonces pasa lo de Claro. Floyd, culpa de Trump. Pasa lo del coronavirus, Sí, culpa de Trump. Y la realidad es sí, que no, nos están mintiendo. Esa es la verdad, ¿no? claro. ¿Y cuál es la sensación en los Estados Unidos del ciudadano norteamericano del manejo de la pandemia por parte de Trump? Hasta donde yo sé, Porque digamos, por hay lo que nos opiniones dicen, divididas, ¿no? Está claro, claro, digamos, que el demócrata piensa que no lo ha manejado lo suficientemente bien y los republicanos sí, piensan que se ha manejado lo suficientemente bien, dada, digamos, la cantidad de información que se tenía. Eh, claro. a ver, me gustaría contarte un poquito, digamos, cuáles son las características de Trump que me parecen que lo convierten en alguien por lo menos Ahí vamos. interesante. Bueno, ahí Bueno, queríamos ir porque fue por esas sí, características que uno pensaba que él no podía ser electo y bueno, fue electo con estas características tan particulares que él tiene, ¿no? sí, está clarísimo que él rompe todos los esquemas, digamos, de lo que eran los Ujú. presidentes anteriores. No se parece a nadie, ni siquiera se parece a los presidentes republicanos eh, Claro, en general. O sea, es una persona completamente distinta, digamos, no guarda tanto la formalidad, pero sí, sí tiene un equipo de trabajo espectacular, eso es lo más importante. Realmente tiene un equipo de trabajo espectacular. Después te voy a decir un par de nombres sí, que son clave, digamos, para el trabajo que le está por haciendo. favor. Ahora, una de las características fundamentales de Trump es que se ha enfrentado, digamos, a todo lo que es poderes fácticos, ¿no? Que Ujú, realmente en su momento, digamos, de alguna manera, controlaban lo que era la opinión pública, controlaban lo que es, digamos, el sentimiento de los americanos supuestamente, ¿no? Que hoy en día, para mí, ujú, es realmente un poquito más artificial de lo que parece. Te estoy sí, hablando de que se le enfrentó a los dueños de multimedios, digamos, de noticias, a capos, digamos, de los sindicatos norteamericanos,
y a grupos, Claro. digamos, de militantes en los Estados Unidos que hasta el momento, digamos, nunca nadie se les había enfrentado. O sea, siempre lo mejor era negociar con ellos. Trump no se sienta a negociar. Yo creo que Trump es, de alguna manera, un gran maestro de lo que es negociar en una posición de poder. O sea, sabiendo Claro. perfectamente que él es el presidente del país más poderoso del mundo y sobre todo del Sí, hemisferio americano, del hemisferio occidental, perdón. Ahora, claro. una cosa que sorprendió muchísimo es precisamente la Sí. habilidad que tuvo como orador. Hay Ujú. un montón de discursos realmente que son excelentes. Eh, el discurso del Estado de la Unión, por ejemplo, el State of the Sí. Union Address, que digamos que es cuando el presidente va una vez al año al Congreso de los Estados Unidos y da un speech ahí adentro, una conferencia, fue realmente Ujú. espectacular. Y realmente para nosotros, en América, realmente son discursos de alguna manera soñados, esa es la verdad. Ajá. Hay algunos liberales que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero lo Sí. importante es entender que el sistema institucional de los Estados Unidos es muy diferente al de nuestros países. Esa es una realidad. Entonces, Claro. a Trump hay que analizarlo dentro de lo que es constitucional y de lo que es legal en los Estados Unidos, ¿no? Y este Claro. hombre, digamos, con esa capacidad de oratoria, ha llegado al oído, digamos, de los que llaman trabajadores de cuello azul, los blue collar Ajá. workers, que son las personas que tienen empleos, digamos, que en la Argentina serían vistos, por ejemplo, como empleos un poquito más sencillos, ¿no? No necesariamente traje y corbata, sino el Claro. señor de mantenimiento, el hombre que instala la electricidad, el que instala la internet, las personas que limpian, etcétera. Que curiosamente en los Ujú. Estados Unidos no ganan nada mal, porque los peores trabajos, digamos, tienen un sueldo por hora bastante alto, al revés de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Ahora, Claro. Trump también no solamente se enfrentó a los poderes fácticos dentro de los Estados Unidos, sino que también fuera de los Estados Unidos. Y vos fíjate que fue una de las personas, digamos, que más hincapié hizo en el rol súper peligroso de los organismos internacionales. Más de una Sí. vez habló, digamos, del rol nefasto de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Más de una Sí. vez habló Sí, del sí. rol nefasto de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Sí. Ahora. Y sobre todo, como para decir una cuarta característica fundamental, él desenmascaró Ujú. muchos grupos que en el mundo, digamos, la amplia mayoría de los analistas lo veían como que había cierta niebla alrededor, que no era claro si eran buenos, si eran malos, que querían, que buscaban, Claro. como es precisamente el caso de China. Él empezó a hablar, Sí. vos te acordás, con un estilo único, porque él Sí. empieza diciendo sus discursos o sus conferencias de prensa diciendo, Xi Jinping es mi amigo Sí. y ha Sí. sido tremendo líder. Y por eso es que Sí. ahora quiero hablar con él para que él me explique por qué China sigue violando las patentes y los derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos, de Europa y de todo el planeta hace 40 años. O sea, tiene Claro. un estilo realmente muy especial para comunicar las cosas, pero se ha enfrentado, digamos, a grupos y Claro. países que son básicamente dictaduras comunistas, como el caso de China, y se ha Sí. enfrentado también a lo que hoy en día sería el lobby, digamos, de la izquierda de Silicon Valley, que básicamente es precisamente Bill Gates y su plan, digamos, de meternos a todos un chip para saber a dónde estábamos y que todo apunta, digamos, a ser como la pata tecnológica del globalismo, ¿no? Que es un poco lo que me gustaría tratar ahora un poquito más adelante. ¿Qué rol tiene el Sí. globalismo y por qué precisamente lo necesitan de tener a Trump? Eh, Claro. ¿Lo necesitan a Trump, decís? lo necesitan detener, lo Ah, necesitan detener. detener. Ah, Sí, sí, sí. escuché mal. Claro, Está porque muy cuando vos bien. escuchás varios Ujú. de los discursos de Trump, vas a encontrar, por ejemplo, que no, yo creo que en general vamos a estar de acuerdo en la agenda, precisamente él se Sí, plantea como un enemigo del socialismo. Él dice, jamás el socialismo va sí. a ser lo que esté a la cabeza de los Estados Unidos. Lo dice con todas Eh, las letras. lo dice con todas las letras, sin vueltas, sin eufemismos, sin corrección Totalmente. política, lo dice claramente. Por, Sí, ujú. adelante. No, mi pregunta es, en el ambiente liberal de la Argentina, no se lo ve a Trump como un liberal, pero es una persona, lógicamente,
confunden las cuestiones que hacen al tema de las fronteras, de los extranjeros que llegan a los Estados Unidos, pero es un hombre que baja los impuestos, habla contra el socialismo con todas las letras, tiene una agenda liberal, no sé si es republicana o es de él, pero mucho más activa y mucho más firme que muchos republicanos que han estado en situaciones anteriores. Sí, el discurso, digamos, lo que tiene, la característica fundamental del discurso de Trump es que funciona y obtiene los Sí, resultados correctos. Vos fíjate que claro, hace 2 años y medio atrás, tres, ponele, todo el mundo decía, oye, pero sí, ¿cómo Trump se está planteando como el gran proteccionista? sí, Trump no se planteaba como el gran proteccionista. Él no evitaba, digamos, que entren productos de afuera. Hoy en Estados Unidos, y hace muchos años que es así, vos comprás cualquier cosa, algo que diga Made in the USA, hecho en los Estados Unidos, hay cuatro sí, cositas, cinco. Todo lo demás claro, está hecho afuera. O sea, Estados Unidos es un país en favor del libre comercio. Y Trump lo aclaró un sí, montón de veces. Lo que él dijo es que no le gusta por ejemplo, China estuviera metiendo 15, 20 veces más productos en los Estados Unidos de lo que compraba de los Estados Unidos. claro. Eh, Eso no es lo mismo, El, es el completamente equilibrio, distinto. claro. Sí, Sí, o sea, no es que él busque un equilibrio en la balanza comercial, eso yo creo que no no, tiene, pero lo que él quiere es que bueno, que traten, digamos, de apoyarse mutuamente, ¿verdad? Eso es un poco la ujú, idea. Pero él no es sí, pro proteccionismo. Vos fíjate que él no dice, como dirían muchos autócratas latinoamericanos, cerramos las fronteras y nos ponemos a producir todo acá adentro, todo sí, nacional. sí, sí. No, él No, no dice eso. Él dice, no le compramos más a China, le compramos a otro país, punto. Vos fíjate que él no está claro, cerrándose ni promoviendo que el nacionalismo, digamos, una política económica nacionalista. Y ese es otro punto claro. fundamental. Cerrado. Trump tiene Ujú, clarísimo, digamos, la visión de patriotismo, que no tiene nada que ver con la visión nacionalista, lamentablemente. Y quizás es un claro, poco una de las diferencias más grandes entre nuestros conservadores en Argentina, o la derecha en Argentina, y los sí, conservadores o la derecha en los Estados Unidos. Son dos visiones muy diferentes, ¿no? claro. Fíjate, acá hay un punto, digamos, que tienen en común, que es que Trump ha hecho muchísimas veces hincapié en que él defiende la vida. O sea, en todo lo que es el debate por el Sí, aborto, digamos, él sí, es sí, totalmente 100% en favor de la vida. En eso sí se puede decir que tiene un punto en común con el, con la derecha nuestra, en Argentina. sí, 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 Él es una persona que ha hecho hincapié muchas veces en sus discursos sobre la libertad religiosa, es decir, que cada uno tiene que elegir si cree en Dios o no, y cómo ujú, ejerce, digamos, si reza, si va a misa, si va a un templo, si cree en un Dios, en varios, en santos o no. Eso es una sí, decisión de cada uno, y él dice que Estados Unidos es precisamente el país, digamos, más tolerante en cuanto a la diversidad religiosa, ¿no? sí, Y bueno, y otro tema fundamental que choca, obviamente, y acá una vez más choca con el globalismo, es todo lo que es lo que, ujú, es, lo que se conoce como marxismo cultural. Trump es totalmente pro familia y pro tradiciones sí, familiares, ¿no? sí, Mientras que el globalismo es en favor, digamos, del matrimonio entre personas del mismo género, aborto, feminismo, definido como las mujeres odiando a los hombres, básicamente. Bueno, o sea que claro, Trump realmente tiene un historial bastante interesante de propuestas, o sea, no está promoviendo nada realmente alocado. Vos me decías del tema de construir un ujú, muro. Obviamente construir un muro queda feo, no hay dudas que queda feo. sí, Porque si no, sí, si fuera lindo y quedara bien, habría muros entre todos los países, ¿verdad? Ahora, el seguro, muro que propone Trump no es un muro para evitar que los mexicanos entren a los Estados Unidos. El muro que propone Trump es para evitar que los mexicanos entren ilegalmente a los Estados Unidos. claro, Entonces, me parece que cualquiera que tenga un poquito de sentido común no debería hacer un paralelismo entre el muro de Berlín y el muro entre sin Estados duda, Unidos y México. Porque el muro de Berlín era para que los alemanes no se escaparan de la así es, Alemania comunista. En cambio, el supuesto muro, digamos, entre México sí, y los sí, Estados Unidos, es para que los ujú, mexicanos no entren a los Estados Unidos. Son dos visiones totalmente diferentes. Lo que claro, Trump pide es que, por favor, todos entremos de manera legal, digamos, consiguiendo una sí, visa, entrando y demás. Y lamentablemente me parece que más que llamarle la atención a Trump por la propuesta de construir este muro, lo que deberíamos hacer es llamar la atención a México,
que empiece, claro, digamos, a proporcionar a los ciudadanos un poquito más de seguridad en las calles, una economía un poquito más decente, para que la gente no tenga que sí, huir despavorida de su país y meterse ilegalmente a través de una frontera en la que hay que caminar 20 horas, digamos, en el sí. desierto. ¿Te imaginas? Hay que estar bien, bien desesperado en lo económico Desesperado. como para Sí, hacer una sí. cosa así, ¿no? Y es el Con lo cual, paralelismo de cruzar de una isla a Miami, a Florida. Es la claro, misma. exacto, ¿Mm? exactamente. Es la misma desesperación o parecida. Ujú. Sí, pero lo que pasa es que hubo siempre, digamos, intentos de mostrarlo a Trump como el gran supremacista blanco, ¿no? Sí. Y nada que ver. Fíjate que está casado con una extranjera, y, ha tenido novias de todos los colores. Él fue el creador del Miss Universo. Digamos, Ah, ha mira. conocido bellezas de todo el planeta, digamos, asiáticas, afro, lo que me digas, o sea, afro Sí, canadiense, afro, lo que sea, ¿no? sí, O sí. sea, realmente no es una persona que piense que el color de la piel cambia lo que es una persona, sino precisamente sus principios, sus valores fundamentales, ¿no? Además, Claro. yo te digo la verdad, Sí. yo viví 20 años en una ciudad donde había un montón de afroamericanos y todo, Ujú. que hay de todo, como en absolutamente Ol- todos los grupos étnicos, ¿no? Hay de todo. O sea, realmente hay también, digamos, gente blanca que es vaga, gente blanca que roba, gente Por blanca supuesto. que es mala. Y Claro. afroamericanos hay también de todo. Hay tipos que tienen unos títulos universitarios increíbles, unos ingresos buenísimos. Simplemente mira el Sí. caso de Condoleezza Rice, la cantidad de títulos, pianista, Claro. concertista, que trabajó en la administración del expresidente George W. Bush, ¿no? O Bush hijo, como le Sí. conocemos en América Latina. Entonces, Así bueno, es. toda esta propuesta, digamos, que hace Trump en estos temas que te vengo comentando, obviamente Sí. chocan con lo que sería el globalismo, que de alguna manera el Sí. globalismo apunta, digamos, a establecer un gobierno mundial único, ¿sí? Y este gobierno mundial Ajá. único tendría un tinte autocrático, es decir, dictatorial, ¿verdad? Ajá. Sí, Eh, sí. Él denunciando, digamos, los principales países que están detrás de todo esto, denunciando precisamente el rol perverso de los organismos internacionales y demás, lo que ha hecho es Sí. convertirse realmente en una piedra, digamos, en el zapato del globalismo. Totalmente. Y ese es el problema. O sea, a Trump no lo quieren precisamente porque ha sido la persona que ha denunciado todo esto que está Ujú. lejos de ser una teoría de la conspiración, esto simplemente es una realidad. Y lo estamos Claro. viendo en la forma en que se maneja la información respecto del coronavirus en el mundo, lo estamos viendo Sí. con el escándalo este de George Floyd, que me vas a decir que es la primera vez que un No. policía en los Estados Unidos, digamos, incurre en lo que supuestamente es un exceso de poder. A mí me parece que no. Sí. Ha habido un montón de presidentes que han tenido casos similares y ha habido un montón de casos Sin duda. similares fuera de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, fuera de Sin los duda. Estados Unidos no importan, y dentro de los Estados Claro. Unidos parece ser un drama que hasta como que justifica cualquier cosa. Ahora, Claro. uno de los puntos fundamentales, digamos, es el éxito económico de Trump. Te Ujú. digo, básicamente cuando Trump asume el poder había 17,6 trillones de dólares, eso está en inglés, en español serían Sí. billones, ¿verdad? De Sí. PBI en los Estados Unidos. A fines de 2019, o sea, exactamente 3 años después, había 21,4, perdón, 21.400 trillones. El otro era 17.600 trillones y este es 21.400 trillones. Es decir, exactamente el Ajá. 25% más en 3 años. Mostrame cuántos presidentes han logrado aumentar un cuarto del PBI en 3 años, digamos. ¿Cuál es la fórmula para lograr ese éxito en lo económico? ¿Qué cambios Bueno, hizo Trump? bueno, que precisamente, digamos, él hace todo lo que es un relax impositivo, como bien lo habías comentado vos antes. Ujú. O sea, Sí, corrige sí. todo lo que había sido lo establecido por los demócratas en la administración Obama, que eran un peso grande, digamos, de impuestos sobre los hombros de los contribuyentes. Claro. Trump lo que dice es que precisamente para incrementar o de alguna manera incentivar el emprendimiento, básicamente tiene que haber impuestos razonables. Eso siempre es la agenda de los republicanos, siempre bajar los impuestos y Sí. hacerlos más sencillos de pagar y más claros, sin tener que contratar tanto contador y demás. Siempre ha sido la visión de los republicanos y sobre todo con Ujú. Trump, que no viene
de una tradición política, sino que viene precisamente de ser un empresario exitoso durante tantos años, ¿no? O sea que si Claro, había alguien que entendía qué era lo que le hacía bien a la libre empresa en los Estados Unidos, era Trump, ¿verdad? claro. Si vos Llama la mirás y atención comparás, sí. sí, si mirás No, y no, que comparás ya el llama récord la... de Obama, sí, Ujú. te vas a dar cuenta que en los 8 años que tuvo Obama, que es Sí. muchísimo más que los 3 que hace que está el Trump, no solamente, digamos, no creció ese 25%, sino que además hubo Ujú. varios años en los que el PBI decreció y no hubo ninguna crisis internacional ni nada parecido. Claro, Y al mismo tiempo hubo varios años en los que creció, pero no creció. Mira, fíjate, el 2017 subió el 2,4% el PBI de los sí, Estados Unidos. 2018 el 2,9%. 2019 el 2,3%. O sea, realmente siempre por encima del 2% con Trump, todos los años. Con claro. Obama hubo varios años en que decreció prácticamente el 2% y la mayoría de los años no pasó del 1%, ¿no? Mira. Por eso cuando vos te tomás el trabajo de buscar la propuesta de seguridad nacional de Trump, vas a ver que en el punto número 1 que vos escuchás seguridad nacional, esto debe ser eh, Claro. combatir al terrorismo, combatir a potenciales gobiernos peligrosos, combatir, o sea, estás pensando en inteligencia, en guerra, Sí. en policía, ¿no? ¿Sabes cuál es el primer punto de la política de seguridad nacional de Trump? No. Volver a ser a América el país más próspero económicamente del mundo. Ese es el primer punto. Mira, Con lo cual, para Trump mira. no solamente era un objetivo económico, sino también una cuestión de alguna manera, liderar, salvar a Occidente, digamos, del globalismo y las fuerzas que realmente desean su destrucción, básicamente. Esa es la realidad. Con todo esto que nos estás contando, la impresión que yo tenía de las elecciones cambia considerablemente. Yo el año pasado tenía, por lo que leo en la Argentina, por lo que Ujú. consumo, yo creía que podía, el juicio político, por así decirlo, a Trump podía prosperar. Eh, Eso quedó descartado. Y ahora con la crisis de esta crisis del fallecimiento de Floyd, eh, y el manejo de la pandemia, como lo venden los medios argentinos, parecía que la situación de Trump para lograr su reelección era más que complicada. Por lo que vos me decís, o lo que nos estás diciendo, la perspectiva que yo tengo ahora es que él está un poco más consolidado que su rival Biden para lograr Ujú. la reelección. Pero lo que se escucha acá en la Argentina es que la situación de Trump es muy complicada y que está haciendo todo mal, cuando uno sabe que no es así porque ve los números en los Estados Unidos y bueno, ve los Justo, números hasta febrero, pero esta sí, crisis yo tenía miedo que complique un poco su reelección y sí, parece que hablaste, por el hablaste de un análisis que tema, haces parece que no. hablaste de un tema fundamental, que es el tema del impeachment, ¿no? El intento de quitarlo del Sí, poder. Vos acordate sí, que fueron dos cargos que tenía. Uno era precisamente abuso de poder y el segundo obstrucción del Congreso. O sea, como que él se había sí, interpuesto en el Congreso para favorecer o frenar determinada ley o legislación, ¿no? En sí. el abuso de poder necesitaban los demócratas 67 votos. Sacaron 48 a 52. Un papelón. Mm. O sea, no estuvieron ni cerca de sacarlo. Sí, ni Así cerca, que claro. en esa acusación de abuso de poder fue absuelto. La Sí, segunda acusación era obstrucción del Congreso. Sacaron 47 a 53, cuando necesitaban 67, es decir, 2/3 de la Cámara. Otro papelón. claro. Y la mejor parte, digamos, no sé si vos lo viste, eh, el momento ese en que Nancy Pelosi destruye el Sí, discurso, sí, ¿te acordás? En el Estado de la sí, sí, Unión, el sí, discurso del sí, Estado por de la Unión. supuesto. En el mensaje, sí, Eh, del 15 de enero. ¿Mm? sí, vos ponele que uno puede tener, Sí, como ser humano, digamos, uno puede tener un impulso, pero una persona esperar 2 horas enojada para después de sí, 2 horas hacer la pantomima de romper el discurso y no saludarlo, bueno, que en realidad el que empezó fue él porque él no la saludó. sí. Él no ¿Te la saludó acordás al que no le entrar. dio la Claro. mano? Sí, sí, Claro, no la así es. saludó.
Obviamente, después del impeachment y todo esto, que lo había impulsado ella, obviamente él no podía estar muy contento con ella, eso es natural, ¿verdad? Más Ujú. allá, digamos, de todo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que estas personas son anglosajones, digamos, son Claro. personas que tienden a ser mucho más racionales, digamos, que emocionales. O sea, esa reacción de Pelosi, esa reacción de esperar Sí, 2 horas para romper el discurso, digamos, en cadena nacional. Bueno, ni cadena nacional, porque allá no es cadena, sino que lo transmite libremente el que quiere, ¿no? sí, claro. Realmente me pareció tan, y esto que lo digo con todo respeto, porque yo soy argentino también, pero tan tercermundista, de Sí, alguna manera, ¿no? Estás ahí 2 horas, sí. te agarras, o sea, insultando dentro tuyo y de golpe vas y rompes el... Realmente muy poco americano, muy poco anglosajón realmente. Me pareció Claro, bastante llamativo. triste, digamos, el ¿Cuál- gesto. Y se entiende que no se lleven bien, ¿eh? Eso no hay duda, eh, eso se entiende. sí, Eneas, tengo como un pequeño problema de conexión, te escucho muy entrecortado, no sé si sos vos o soy yo, me voy a acomodar un poco, pero te hago una Ok, consulta, nosotros tenemos un tiempo, no quiero que se nos corte y la verdad que está muy interesante lo que... Pero entonces, para que no se nos vaya la hora, me dijiste que me iba a sí. comentar que, o nos ibas a comentar, que Trump Ujú. tenía un equipo interesante. ¿Nos podrías comentar ese tema? ¿Cuáles son las personas que Bueno, integran su equipo? bueno, tanto como las personas que integran su equipo, yo en realidad lo que quiero hacer hincapié es precisamente en Mike Pompeo, que es la persona que está frente al Departamento de Estado hoy en día, que precisamente es el que, Hola, digamos, le hola. permite... Sí, ¿se escucha bien? Yo te escucho un Se poquito corta corto. mucho, Eneas. Se corta. Ah, sí, Sí, ok, sí. Pero decime. Te escucho, a ver. ok. Ahora, si habla un poco más fuerte, ahí Sí. mejor. No, no, se corta, pero no importa. Tratamos de entender. A ver. Bueno, yo creo que trato de hablar un poco más fuerte, a ver si agarro mejor. Ahí está bien. Eh, Ahí está bien. ¿Ahí está Dale, bien? dale. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 Te sí. decía que Mike Pompeo quizás es una de las figuras Pompeo. fundamentales, que es la persona que está frente al Departamento de Estado y que es una persona que Sí, viene de trabajar en la central de inteligencia, la Agencia claro. Central de Inteligencia, es decir, lo que se conoce como la CIA. O sea que realmente es una Sí. persona que tiene muchísima experiencia en cómo funcionan los países peligrosos, Ujú. las formas en que tratan de mostrar algunas cosas que, o sea, como planes buenos, planes que no han sido tan buenos, ¿no? O sea, Claro. que realmente el que sinceramente le ayuda muchísimo, creo yo que es Pompeo, y después tiene, bueno, un equipo de asesores realmente brillante. Eh, Sí. Sinceramente, entonces es muy importante entender que un presidente como Trump, que no tiene experiencia política previa, con un muy Claro. buen equipo de asesores, con la tremenda experiencia que tiene él como empresario exitoso, Sí. Sí. realmente puede llevar adelante, digamos, un gobierno que haga historia y que cambie las cosas, digamos, con una fuerza, digamos, inusitada, ¿no? Y Claro. yo creo que si hay alguien, digamos, que nos puede apoyar a nuestros países latinoamericanos, digamos, a mantener democracias, a mantener el respeto por Claro. la república, digamos, Ujú. es precisamente los Estados Unidos bajo la presidencia del actual presidente Trump, con lo cual su Claro. reelección sería positiva para el hemisferio Para, y para el mundo. ujú. Claro que sí, Para, claro que sí. coincido contigo en eso, pero decías que había países de Latinoamérica que iban en camino a convertirse en dictaduras y nos ibas a comentar cuáles creías que eran o cuáles Bueno, serían yo esos creo países que que crees. sí, o sea, a mí me Ujú. preocupan medidas que se están tomando, digamos, en los países aprovechando, digamos, todo esto de la cuarentena. Eh, Claro, o sea, no hay dudas que se están tomando decisiones que son claramente inconstitucionales. El caso de Argentina quizás es uno de los más notables. sin duda. Eh, y la realidad es que, bueno, yo creo que es muy importante que se respete, digamos, lo establecido por la Constitución. Y es Claro. importante que no se utilice la cuarentena precisamente para extender, digamos, la toma de una serie de medidas que supuestamente Ujú. son en el nombre de la salud y que nos perjudican a todos, digamos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista hasta psicológico, ¿no? Porque cada día hay más gente que se está preguntando,
digamos, cómo van a hacer para pagar el alquiler el mes que viene, cómo van a hacer para darle de comer a sus hijos. Eh, y se entiende, o sea, se entiende que Sí, el nuevo presidente que tenemos hace pocos meses, digamos, de alguna manera esté aprovechándolo políticamente, pero me parece claro, que de alguna manera se les está yendo un poco la mano, ¿no? La cuarentena sí. larguísima que tenemos, Se digamos, no extiende. hay Sí, forma sí. de justificarla realmente. Por ende, digamos, yo creo que lo mejor sería que ya se le permita a los argentinos retomar, obviamente con las medidas que haya que tomar, digamos, en materia de bioseguridad, pero lo importante es que Sí, la economía no quede, digamos, completamente paralizada como estaba hasta hace claro, muy pocos días, ¿no? claro, Digamos, de alguna claro, manera, la reactivación que se ve hoy ni siquiera es precisamente por autorización del gobierno, sino que es como que la gente de alguna claro. manera se está empezando a animar solita, ¿no? Está Eh, obligada, sí, a salir. sí, 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 exactamente, Pero, exactamente. bueno, Eneas, se nos va, tengo miedo que se nos corte Sí, la comunicación en cualquier momento. Me ujú. gustaría que, ya lo dijiste, yo te decía, la impresión con respecto a las elecciones de los Estados Unidos, yo creo que sería positivo para los países que tratamos de mantener nuestra democracia, sería interesante que Trump pudiera renovar su mandato. La impresión Ujú. que yo tenía era que eso estaba muy complicado y me gustaría que vos nos des un resumen en pocos minutos de si eso es así, como lo muestran los medios argentinos, o las perspectivas de una reelección de Trump son considerables. Mirá, o sea, estoy de acuerdo con vos que la amplia mayoría de los medios argentinos lo muestran como que está súper complicado, hackeado por Sí, la sí, situación. sí. Pero hay que ser sinceros, digamos, ¿no? Al César lo que es del César. Jorge Lanata, fue una de las Ujú. pocas personas, digamos, que en Radio Mitre, precisamente, dijo que Trump gana con los ojos cerrados. Sí, Súper interesante, realmente, porque no dio ninguna explicación, pero lo dijo con una sí, convicción que, que realmente sí, sonaba muy bien pensado, digamos, no dicho como un claro, exabrupto, digamos, ¿no? claro, Y lo curioso es que Longobardi decía lo contrario, uno hubiera esperado que fuera al revés, pero claro, viste que tienen una parte del programa en la mañana en que están los dos al que mismo se, tiempo, ¿no? El sí, pase, dice sí, que la Nata Longobardi. exacto, Bueno, la realidad es que yo creo que el récord, digamos, de crecimiento económico del presidente Trump sí, es demasiado grande o demasiado rápido para 3 años y algo. Lo que te decía, si ujú, el coronavirus afecta, digamos, en lo que está proyectado, según el Fondo Monetario Internacional, la caída de Estados Unidos del 6%, es de 5,8 o 5,9. sí, Después de haber crecido el 25% del PBI, el 5,9 no es nada, ¿no? Es sí. piece of cake, ¿no? Como dirían en Estados Unidos. Y Eh, va a tener una reacción en B también, ¿no? Exactamente, o sea, va a volver a ¿Hola? crecer rápidamente, sí, 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 de acuerdo, Claro, va a volver a crecer exacto, rápidamente. El sí, caso de Floyd, realmente, como te decía antes, para mí está ujú, mostrando que Estados Unidos es un país único, con instituciones únicas. Vos fíjate que sí, si hubiera pasado algo similar en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, tendríamos un problema, porque los únicos que nos defienden es precisamente la policía o en el mejor de los casos los sí, militares, digamos. Pero en los sin Estados duda, Unidos sí, sí, tenés lo que se llama la segunda enmienda de la Constitución americana, que es lo que le permite a los ciudadanos portar, o sea, adquirir, portar, armarse en utilizar defensa, sí, y acumular, digamos, armas de fuego. sí, Y es muy interesante porque los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando lo crearon, dijeron, bueno, ujú, estamos armando un sistema de pesos y contrapesos para que esto sea la república perfecta. O sea, sí, humanamente, lo más perfecta posible, lo ¿no? más perfecto, ujú, Pero eventualmente, en algún momento, esto puede fallar, pensaron los padres fundadores. claro, Dentro de 200, 300, 400, en algún momento esto va a fallar. Entonces, los ciudadanos, digamos, le han delegado su poder al gobierno por 4 años, ujú, y si en algún momento la amplia mayoría de los ciudadanos no se sintieron representados por el gobierno, tienen la capacidad de utilizar estas armas de fuego. Incluso la Constitución americana, el Bill of Rights, habla de milicias armadas, ni siquiera habla de ciudadanos. sí, así es, Que vos fíjate que Hollywood siempre los pinta como los dementes.
¿Te diste cuenta que Hollywood muestra sí, siempre 4 o sí, 5 tipos blancos de ojos azules con ametralladoras que están perdidos en que el bosque? entran, sí, Sí, Hollywood entran a matar, siempre ha sí, intentado, digamos, destruir la segunda enmienda y no lo han podido lograr ni siquiera cuando han tenido presidentes demócratas, porque la así segunda es, enmienda es fundamental, es fundamental. claro, Entonces, sí, vos fíjate sí, que en el caso de George Floyd, los que han salido a defender la integridad de las ciudades han sido sí, precisamente los sí, mismos ciudadanos armados. así Y es, vos sí, fíjate hemos que visto imágenes. no ha habido un desastre de muertos, ni matanza, ni nada. Con la No, ametralladora en la no, mano nada más, todos se portan bien. así Vos es. fíjate, es súper Perdón, interesante, ¿no? Porque uno hubiera muy, pensado, bueno, muy, vamos a contar cadáveres en claro, cantidades, claro, ¿no? Y no, claro, claro, mirá, es un contrapeso a los ujú, exabruptos, digamos. Clarísimo. exacto. Eneas, se me va a Sí, cortar en segundos. ok, En nombre del ok. Club de la Libertad, mira, quedaron muchas cuestiones para hablar. Yo tenía varias preguntas para hacerte, pero tu desarrollo ha sido demasiado claro y me pareció que era interesante poder escucharte. Pero bueno, quedan temas como el globalismo, que sería interesante poder hablarlo en alguna otra oportunidad. Si por ahí tenés un tiempo, te vamos a volver a molestar. Nos gustaría, han quedado Claro, con cosas gusto. Claro que sí. y poder entender la realidad de los Estados Unidos y su relación con los países de Latinoamérica bueno, que tanto necesitamos poder empezar a tener una relación más adulta y no de estos berrinches latinoamericanos contra los Estados Unidos, ¿no? Ujú, Pero ujú. Enea, en nombre del Club de la Libertad, en nombre propio, te agradecemos por tu tiempo, por tu exposición que ha sido clarísima y esperamos, como te digo, en otra oportunidad poder contar contigo para que nos cuentes de estos temas internacionales, para que la gente del club pueda enterarse e ir aprendiendo un poco más de estas cuestiones. Claro que sí. Bueno, un gusto muy grande. Quedo a disposición de ustedes. Ustedes me avisan y armamos alguna otra conversación cuando les Sí, parezca. Y muchas gracias al Club de la Libertad, digamos, por esta oportunidad de dar a conocer un poco estas ideas que no son tan conocidas como uno pensaba, ¿no? así Especialmente es. en América Latina y sobre todo en Argentina. Así que bueno, un Así gran bueno, abrazo y muchas gracias, ¿no? Por este lindo diálogo que hemos tenido. Muchas gracias. bueno, gracias Enea y te volveremos a molestar. Un placer conocerte. Un gran gusto. Hasta luego. Muy Encantado, hasta buenas noches. luego. Buenas noches.